Entramos de vuelta, seguimos nosotros aquí en piso, estamos en esta jornada de ya día martes, nosotros próximamente también a lo que va a ser un pequeño receso el próximo día, justamente jueves 8, la festividad mariana de la Virgen de Caacupé, así que también esa es una cuestión en la agenda el día de hoy. Bueno, hoy estamos con un invitado especial, vamos a estar hablando con el maestro David Itik, digo bien, maestro de Kabbalah, para hablar un poco sobre una presencia suya en nuestro país. Hay una actividad, va a estar haciendo unas charlas justamente sobre este tema en particular que mucha gente de a poco va conociendo cada vez más. Gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Juan Pablo, por darme este espacio. Siempre cuando tengo chance de hablar un poco con relación a este tema, me gusta siempre iniciar con la pregunta hasta didáctica, diría, de qué es el Kabbalah, ¿no? Está muy bien, es lógico, hay gente que ve por primera vez, seguramente el concepto de Kabbalah es una sabiduría que explica a qué venimos a este mundo, cuál es el propósito de la creación. Preguntas que en algún momento de tu vida uno debería preguntarse generalmente, pero ¿cómo funciona el sistema de la creación? ¿Qué es lo que viene en nuestra alma a hacer este mundo? Muchas preguntas que se hacen las personas: ¿por qué repiten los mismos procesos? ¿Por qué me pasa estas situaciones constantemente? Cabalísticamente le llamamos, que es un concepto que se llama tikkun, corrección. Entonces, Kabbalah te da como ese entendimiento, esa película más grande, de entender cuál es el propósito que estamos aquí, qué vino a ser nuestra alma, cómo funciona el sistema de la creación, que hay leyes espirituales, y el transcurso que venimos a hacer en nuestra vida tiene un propósito constante de crecimiento, transformación y acercamiento a lo que Kabbalah llamamos la luz del Creador, esa energía de plenitud. ¿Nace de dónde el Kabbalah? Si le preguntases a mi maestro, Rabber, ¿sí?, te diría que siempre existió y que está, digamos, fue desarrollándose esta sabiduría a través de grandes almas que fueron cada uno revelando más este conocimiento. Siempre estuvo en la creación, pero vamos a decir que el primer cabalista que escribió un texto y que empezamos a estudiar de esos textos es Abraham el patriarca. Desde ahí, ¿sí?, con el texto que él escribió, se llama el Libro de la Formación, Sefer Yetzirah, ¿sí?, donde ahí habla de cómo funcionan las leyes de la creación, habla de los planetas. Justamente parte de la plática de mañana es el pronóstico 2023, que habla de astrología. Uno cree que la astrología no tiene nada que ver con Kabbalah también, sí tiene conocimientos astrológicos, y él explicó justamente cómo funcionan esas energías, cómo funciona la creación, las reglas espirituales, y ahí además tenemos como un linaje de cabalistas que fueron trayendo más conocimiento. El texto principal de los cabalistas, que fue escrito hace 2000 años atrás, se llama el Libro del Zohar. ¿Habrás escuchado de ese libro? Conozco. ¿Sí? Que es un libro que habla justamente de las enseñanzas que están ocultas detrás de las historias bíblicas, que para nosotros en Kabbalah no es un libro religioso, sino es un libro de códigos. Entonces todos estos personajes, entre comillas, estos cabalistas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y otros más, fueron trayendo más claridad y más entendimiento cómo funciona el sistema de la creación. Por la referencia, esto también tiene una raíz del judaísmo, ¿no? Se asocia sí al judaísmo porque siempre estuvo contenido y guardado toda esa información, pero en realidad los cabalistas siempre se mantuvieron en ese linaje de que no es una religión, sino es un conocimiento, una seguridad. Mi maestro lo llamaba tecnología para el alma. Significa que está accesible a cualquier persona y no es, digamos, una religión en sí, sino que es una sabiduría, un entendimiento para poder que las almas se conecten directamente con el Creador. Si partimos de una premisa en torno también, maestro David, de la cuestión de que el ser humano le teme mucho a lo desconocido, y a lo desconocido siempre le pone una suerte de ropaje de a veces cuestiones, diría yo, hasta negativas, ¿no? Pero que tampoco no, en el desconocimiento... Me va a pasar algo. Correcto, ¿no? Y aferrarse a cosas de... No, y aparte de eso también a veces creo que es importante desmitificar un poco el concepto de estas cuestiones, ¿no? Porque a veces uno mira y escucha o ve información de otro lado y a veces esta información es errónea, ¿no? Absolutamente. ¿Entiende por dónde voy? Creo entenderlo, Sí, me vas a ir guiando. correcto. Pero el punto es darse cuenta que Kabbalah te dice que en realidad
todos venimos del mismo lugar como almas y todos vamos hacia el mismo lugar como almas. A lo largo de la historia se han creado diferentes entendimientos o interpretaciones de qué venimos a hacer, pero cabalísticamente, de alguna forma, estamos predestinados a poder conectarnos con una energía, que en Kabbalah hablamos de la luz, de plenitud. Y Kabbalah lo que te explica es cómo funciona para poder acercarse a esa fuente de plenitud. Entonces, sí, con desconocimiento, con desinformación, uno empieza a inventarse o a limitarse cosas, ¿sí? O quizás, obviamente, a bloquearse. Lo bueno de Kabbalah es que, primero, no hay coerción, damos esta información abiertamente, no tienes ningún prerequisito, puedes realmente venir a empezar a estudiar, a conectarte o venir a una plática para saber de qué se trata y empezar a realmente hacer un camino espiritual de conocimiento hacia tu propia alma y cómo acercarte a esa fuente que llamamos de plenitud. Después cada uno tiene obviamente el libre albedrío de ejercer su decisión en ese sentido, pero quitando cualquier temor de que si voy a estudiar Kabbalah estoy traicionando a una religión, me estoy alejando de mi propio, no sé, educación que me ha dado mis padres, en realidad nos va a ayudar a todos a ser cada uno mejores humanos, estar más conectados con una fuente que ama a todos por igual, no hace ninguna diferenciación, judíos, cristianos o cualquier forma, camino espiritual o religioso, porque en realidad es una fuente de plenitud y que en realidad cada uno venimos a acercarnos a esa fuente de plenitud. El título justamente de esta charla es cómo lidiar con la realidad actual y cambiante. Nosotros somos un medio económico por excelencia y que mucha gente del sector económico ve esto, ¿no? A veces la vorágine y la dinámica en este mundo es muy rápida, ¿no? Muy frenética. El mundo está muy cambiante. También en ese sentido. ¿Estos espacios como el Kabbalah para qué sirven? Básicamente, en este plano físico y especialmente la gente que está en el nivel económico y que busca inclusive inversiones o hacer ciertos cambios, si alguien me puede decir qué es lo que le da seguridad, yo quisiera escuchar en ese sentido, porque no hay nada que te dé seguridad en este plano físico. Todo cambia en un instante, la velocidad, todo lo que tiene que ver inclusive con el sistema financiero está cambiando radicalmente. Y by the way, la plática que sí se va a dar mañana va a hablar sobre astrología y cómo va a influenciar en las cuestiones financieras y económicas también, porque va a haber grandes cambios en cómo interpretamos o cómo vamos a generar dinero. Y ya se estuvo viendo en estos últimos años con la formación de las criptomonedas y en realidad los cambios que está habiendo. Entonces, si alguien dice, bueno, yo te voy a dar esto que es garantizado seguro, en realidad en este plano físico los cabalistas dicen, acá lo único que está garantizado es el cambio constante. Sí. Kabbalah te explica que hay un sistema por encima de este plano físico que es el sistema espiritual, el sistema de las leyes de la creación. Si uno se basa en cómo tomar decisiones en ese sistema que te acerca a esa fuente de plenitud, que es quien nos provee también esa protección y ese aspecto económico financiero, entonces ahí sí tienes garantizado éxito de cómo tomas las decisiones, cómo te acercas a esa energía que nos da y nos provee, entre tantas cosas, de esa seguridad y esa certeza. Ahora, cuando uno se basa en este plano físico, ¿cuántas veces hemos experimentado, hemos hecho estudios económicos donde todo parecía increíble y al final un factor que ni siquiera se pudo pensar o prever, la pandemia de los últimos 2 años, pudiste haber hecho grandes inversiones y las tuviste que parar o tuviste que cambiar radicalmente la dirección del negocio o tuviste que reinventarte, como se dice hoy en día, y al final de cuentas fue algo más allá de lo que pudiste prever con tu lógica y racionalidad y tu gran interpretación en el plano físico. No, maestro, y diría incluso también otro ejemplo a eso de la pandemia, el caso de las condiciones del clima, ¿no? Las cuestiones climáticas. Porque decíamos justamente, y le ponía muy bien de referencia a usted, podemos pensar un año magnífico, pero una sequía o situaciones de extrema lluvia hacen que te cambie completamente el panorama, ¿no? La única forma que Kabbalah te explica para lidiar esos cambios es que entiendas primero que hay un pensamiento de la creación y que en realidad todo lo que puede ser malo, entre comillas, que lo vemos como malo, tiene un propósito inclusive ulterior que es de crecimiento, de transformación. Pero que mucha gente se queda frenada en esa condición que le pudo haber pasado de forma adversa, ¿no?
y no entiende como que es un elemento de aprendizaje para ir justamente siendo una Si mejor tienes persona. esa conciencia, y eso es lo que te explica Kabbalah, que hay un propósito detrás de cada suceso, o de los procesos que vivimos. Los procesos que vivimos, ya sea, como dijiste, del clima, lo que sea, y nos afecta de una forma u otra, es porque hay un aprendizaje para cada uno, inclusive, de por qué lo tenemos que vivir. Porque pareciera que porque a algunos le va increíblemente bien y a otros mal, Dios ama a uno, otros no, no creo en Dios, tuve buena suerte, mala suerte. Entonces todo parece aleatorio. Cabalísticamente te dice, no es así. Hay un orden, hay un sistema, ¿sí?, de causa y efecto, y que cuando uno sabe cómo tomar decisiones para cómo estar en afinidad con esa energía, entonces ahí uno dice, ok, esta persona tuvo buena suerte porque no es muy capaz o muy profesional, pero la pegó o le hizo, no sé, tuvo la persona indicada al lado, pero en realidad hay una razón detrás por el cual esa persona pasa por ese proceso, se le acerca a alguien, se le genera una oportunidad, o viene una persona que sabe más y sabe cómo aconsejarse. Quizás esa persona sabe pedir ayuda, tiene humildad, y la otra persona que es muy inteligente, muy capaz, tiene que hacer un trabajo interno de cambio y transformación, y no le salen las cosas como uno prevé. Entonces, hay un pensamiento más grande de solamente lo que vemos en este plano físico. Interesantísimo, realmente hay muchísimo para aprender. Me gustaría que podamos compartir un poco de detalles técnicos de la charla. Hay una charla hoy, creo, ¿verdad? Y hoy hay mañana. una charla que en realidad la charla la va a dar mi esposa, que es astróloga, cabalística. Entonces, ¿qué hace? Ella va a leer cómo están puestos todos los planetas para este 2023 y cómo nos va a afectar en todos los sentidos, espiritualmente, cómo nos va a afectar nuestra economía en diferentes aspectos. Y yo si mi esposa me deja, voy a dar algunos pequeños comentarios cabalísticos que nos ayuden a poder leer ciertas cosas de forma como Kabbalah te dice. En realidad, Kabbalah te dice que los planetas te influencian, pero no te determinan. Significa que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Si no tenemos esta conciencia, entonces nos va a limitar y dice, bueno, tuve mala suerte, hasta ahí llegué y no aprendí de los sucesos, ¿sí? Ahora, si estamos en una conciencia y entendemos cómo funciona el sistema, dice, bueno, espera, yo puedo estar por encima de esto. Claro que tengo que aprender esto, tomo responsabilidad, tiene sus efectos, tiene sus consecuencias, pero ¿para qué lo estoy viviendo? Y desde ahí, entonces, puedo o crecer o directamente ponerme en una película diferente. Es cierto eso. Eso será hoy a las 19:30 en el Hotel Dazzler, así que también avisamos eso. Está con nosotros Fernando Bonani, también agradecemos su apoyo. ¿Y mañana la charla? Mañana ya tiene que ver con relaciones. Dimos 3 charlas ayer de herramientas cabalísticas, hoy damos el pronóstico, mi esposa da el pronóstico de astróloga, y mañana hacemos una plática juntos de relaciones espirituales. Magnífico, eso entonces será mañana. Más detalles, y esto también comentamos al 0976-420-072, 0976-420-072, el número telefónico para que puedan conocer más detalles también al respecto. ¿En alguna red social, Fernando, para que también la gente pueda conocer esto? En Facebook, Instagram, como Kabbalah Paraguay, entonces, para que la gente pueda conocer. Maestro, un placer realmente. Gracias, Juan Pablo. Un mensaje final para la audiencia. Todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Así que con esto cerramos el maestro David Itica hablando con nosotros en esta jornada de día martes. Hacemos la pausa, enseguida seguimos con más aquí en 5 Días Televisión.